Imagina, por un instante, que estás en la tranquilidad de tu hogar y, de repente, aparece el FBI, acompañado por los policías locales, para darte una noticia escalofriante. Alguien ha pagado una suma exorbitante para asegurarse de que tú, sí, tú, dejes de existir. No hay rastro alguno de quien dio la orden, ni pistas que revelen su identidad. La amenaza es tan invisible como implacable. Alguien desea verte desaparecer sin dejar huella. Así empezó el drama que envolvió a Amy Wayne, una historia de sombras que rodeó cada aspecto de su vida. Amy y su esposo, Steven, no eran más que líderes en la iglesia local, un matrimonio dedicado a ayudar a la comunidad y a sus hijos, manteniendo las apariencias de una familia ideal. Sin embargo, en abril de 2016, el FBI irrumpió en su hogar para advertirles de algo fuera de lo común. Durante meses, las autoridades habían seguido el rastro de una red criminal en la red profunda, un submundo donde las transacciones y los secretos fluyen entre la oscuridad digital. Amy fue informada de que alguien había pagado nada menos que $13,000 en bitcoins para contratar su asesinato, y la siniestra solicitud incluía detalles precisos de su vida cotidiana. El misterioso comprador, que se hacía llamar The Decor, estaba dispuesto a todo para que Amy desapareciera. Los intentos para asesinarla parecían haber sido múltiples y fallidos, supuestamente durante un viaje de trabajo o en su propia casa. Sin embargo, esta mafia digital resultó ser una trampa en sí misma, vendiendo servicios que nunca cumplían sus oscuros propósitos. El FBI, al seguir la pista de los correos y mensajes filtrados, descubrió que quien había pagado el contrato era una mujer. La acusación detrás de este odio era infidelidad. La mujer afirmaba que Amy había dormido con su esposo. Para Amy, la revelación fue como una daga envenenada. Juraba nunca haber sido infiel, y no lograba comprender quién la odiaba al punto de pagar para acabar con su vida. Desde ese momento, Amy vivió en constante temor. La paranoia se apoderó de su vida, instaló cámaras para vigilar cada rincón de su casa. Aunque intentaba mantener su rutina y seguir su labor comunitaria, el miedo era su sombra permanente. En julio de ese mismo año, comenzó a recibir correos electrónicos anónimos que la insultaban y la acusaban de una infidelidad que ella negaba vehementemente. Las amenazas eran explícitas: si no tomaba una decisión final por su cuenta, las consecuencias caerían sobre su familia. Stephen, su esposo, intentó protegerla de todas las maneras posibles, instalando un sistema de vigilancia y guardando armas para repeler cualquier ataque. Pero la situación se volvía cada vez más tensa, los correos no cesaban y la amenaza era palpable. Stephen no comprendía la razón detrás de tanto odio, pues veía a su esposa como una persona intachable, incapaz de los actos que se le atribuían. Pero las cosas no serían lo que parecían. Con el paso de los meses, la situación no mejoraba. En noviembre de 2016, Amy comenzó a sentirse mal antes de una salida con su familia. Dolor de cabeza, náuseas, síntomas inexplicables. Fue su última salida. Al regresar, Steven encontró a Amy desplomada en el suelo y llamó desesperado al 911. La tragedia era evidente, pero pronto surgieron dudas. La escena parecía alterada. Las autoridades encontraron señales que no concordaban, indicios de manipulación que sugerían que alguien había intentado borrar huellas. El misterio se profundizaba, y todas las miradas se dirigieron a Steven. Bajo la lupa policial, Steven hizo una confesión que cambiaría el curso de la investigación. Admitió haber sido infiel. Había mantenido una relación de 2 años con otra mujer a través de una página en la red profunda. La amante, que quizás conocía sus secretos, se convirtió en una sospechosa clave. ¿Podría ser ella la mente detrás del plan para eliminar a Amy? El caso se tornó aún más oscuro cuando la policía revisó la computadora de Steven. Entre los archivos borrados, surgieron transacciones en bitcoins y búsquedas de sitios donde se sugería terminar con Amy.
Además, encontraron búsquedas de acceso a la red profunda, evidencias de que Steven había explorado ese submundo digital mucho antes de que el FBI les notificara sobre el intento de asesinato. Otra pieza perturbadora del rompecabezas salió a la luz. Meses antes de que el FBI llegara a la casa, Steven había denunciado un fraude. Había intentado comprar servicios en la red profunda, pero no recibió lo que esperaba. Los agentes encontraron registros de transacciones de bitcoins idénticos a los que la mafia había recibido para ejecutar la orden contra Amy. Stephen, el esposo afligido que aparentaba desconocer el funcionamiento de criptomonedas, resultó ser un experto en este mundo de transacciones anónimas y servicios clandestinos. Con una revisión minuciosa, los investigadores hallaron la conexión final. Steven había usado el alias de Core en el submundo digital, el mismo nombre que ordenó el ataque a Amy. Su intención, aparentemente, era envenenarla sin levantar sospechas, un plan fallido que finalmente lo llevó a actuar por su cuenta cuando volvió a casa esa fatídica tarde. El desenlace es aún más macabro de lo que uno imaginaría. Stephen no solo planeó fríamente cada aspecto del ataque, sino que manipuló la escena de la muerte de su esposa y permitió que sus propios hijos encontraran a su madre sin vida. La motivación detrás de su acto era económica, un seguro de vida de $700,000 y la posibilidad de comenzar una nueva vida con su amante, lejos de la religión que prohibía el divorcio y lo obligaba a mantener las apariencias. Con todo esto revelado, Steven fue declarado culpable y condenado a pasar el resto de su vida en prisión. La traición y el engaño, ocultos detrás de una fachada de familia y devoción religiosa, cobraron una vida de la forma más cruel e impensable. Amy vivió sus últimos meses bajo una amenaza que creía externa, sin saber que su peor enemigo dormía cada noche a su lado, urdiendo cómo destruirla mientras fingía cuidarla. Una víctima de un juego siniestro, tejida en la oscuridad digital y la corrupción de un hombre que sacrificó todo por su propio beneficio. Y así termina esta historia, una advertencia de que, en ocasiones, el peligro más mortal no proviene de fuera, sino de aquellos que parecen amar. Hijos de la Matrix, abriendo el camino sobre lo oculto y liberando la conciencia.